Bienvenidos nuevamente a esta su cocina de Puebla a su mesa. Hola gente hermosa, hoy vamos a hacer un platillo delicioso. Está cumpliendo 200 años de haberse inventado este platillo. Es un platillo delicioso, es un platillo riquísimo, sí es laborioso, pero vale la pena. Vengan los ingredientes. Hoy vamos a hacer chiles en nogada. Vamos a necesitar durazno. Yo, por ejemplo, estoy ocupando 1 kilo de durazno. Miren cómo es el durazno. 1 kilo de pera. De esta pera. Esta pera se llama lechera. Necesito esta manzana, que es de temporada. ¿Recuerdan que habíamos dicho que íbamos a cortar del árbol? Bueno, pues esta es nuestra manzana. Vamos a necesitar 2 plátanos machos picados, jitomate medio kilo picado, una cebolla chica picada, 2 dientes de ajos grandes picados, pasitas, este es un puño y otro poquito más de pasitas. 100 gramos de almendras, solo las trituré, las pueden cortar también o filetear como ustedes quieran. Carne de puerco molida. Y para nuestra nogada vamos a necesitar nuez pelada, jerez, leche, queso de cabra y azúcar. La receta la vamos a hacer lo más posible pegada a la original. Los chiles aquí ya los tengo reposando, ya saben cómo se tuesta el chile poblano, ya lo tengo aquí reposando. Huevo para capear, harina y aceite. Bueno, ahorita ya tenemos aquí nuestra cacerola lista. Y lo que vamos a hacer es ponerle aceite, bastantito, bueno, no es mucho, pero sí. Hay que ponerle su aceite, ya saben que como ya la tenemos precalentada, ya está lista para que agreguemos nuestras cosas. Mis sazonadores ya saben que no pueden faltar. Vamos a agregar la cebolla. Perdón, chicas, perdón. No importa, no importa. Esta cebolla, bueno, ahorita se recupera. Bueno, nuestra cebolla y nuestro ajo. Y vamos a empezar a mover. Bueno, chicas, miren, la cebolla ya cambió de como que se hizo un poquito más transparente. Bueno, vamos a agregar nuestro jitomate picado. Y solo le vamos a dar una sancochada ligera. No vamos a hacer tinga, no. Vamos a darle solo una sancochadita ligera, que se ablande un poco y después vamos a agregar nuestra carne. Miren, chicas, cómo el jitomate ya se ha aguado un poquito. Aquí le vamos a echar la carne. Vamos a echarle nuestra carne. Esto es 1 kilo de carne molida de puerco. Recuerden, chicas, que antes se le echaba biznaga. Ya no se le echa eso porque la biznaga está en peligro de extinción. Entonces, por eso ya no se le echa la biznaga. La biznaga era lo que le daba el dulzor a nuestros chiles. Ahora le echamos azúcar. Bueno, chicas, aquí en este momento es cuando le vamos a echar nuestro Nor Suiza. Le vamos a echar Nor Suiza. Esto no lleva especie, no lleva absolutamente nada. Solo la sal, azúcar, la fruta, su cebolla, su carne. Y eso es todo lo que lleva. Van a ver qué chiles nos van a quedar, chicas. En serio, qué ricura. No le vamos a inventar absolutamente nada más como lo hacen los restaurantes. No. Aquí es la receta más pegada a la original. Bueno, chicas, miren, nuestra carne ya está cocidita, ya soltó su jugo. Pues con este jugo vamos a mezclar nuestras frutas. Vamos a agregar desde la más dura hasta la más blanda, así como hacemos igual en la verdura, igual. Vamos a agregar nuestra manzana. Y creo que vamos a cambiar de cacerola, chicas. Bueno, esperemos ahorita que se deshidrate nuestra manzana y vemos si cambiamos de... Bueno, chicas, ya pasó un tiempo y nuestra manzana ya está blandita. Miren,
Bien, ya está blandita. Ya se puede, cortar con los dedos. Vamos a echar nuestra pera. Y de igual manera vamos a esperar que se ablande un poco para poder echar nuestro durazno y al último... pero de una vez le vamos a agregar nuestras almendras. Hay gente que muele jitomate y se lo agrega. Ustedes vieron que yo se le eché cortadito. La almendra también la fríen. Yo no la frío, yo se la echo así nada más. Aquí con esto ya se va a empezar también a ablandar nuestra almendra y va a soltar su sabor. Recuerden, chicas, que se tiene que suscribir para que así podamos seguir haciendo más recetas. Y también ustedes mándenme sus recetas, suscríbanse, denle un dedito arriba y compartan, chicas. Bueno, esto ya va así. Y ya que le agreguemos todo, nuestra fruta, vamos a probarla de sabor. Bueno, chicas, también igual nuestra pera ya está blandita. Tampoco tiene que estarse deshaciendo la fruta porque también se necesita sentir pues cada fruta. Vamos a agregar nuestro durazno. Igual vamos a esperar un tiempo para que nuestro durazno también empiece como a cocinarse. Miren cómo ya va quedando nuestro picadillo. Todavía le falta, pero ya está quedando. Ya huele riquísimo. En serio, ya huele riquísimo. Entonces vamos a esperar. Miren, chicas, ya está nuestro durazno más blandito. Ahora vamos a echarle nuestros plátanos y nuestras pasitas para poder rectificar al último el sabor, porque esto le va a dar dulzor. Saben que las pasitas son dulces. Si le quieren echar más cantidad de pasas, échenle más cantidad de pasas. Es lo que ustedes quieran echarle, solo que no se salgan de lo que de veras lleva. Bueno, chicas, de nuestra gente hermosa, ahorita ya esto ya está, nuestra fruta ya está blanda, no está deshecha, está blandita. Aquí es donde vamos a rectificar ya nuestro sabor, porque la fruta ya soltó su azúcar propia. Y con el Nor Suiza que le echamos, con el sazonador que le echamos, vamos a probar qué tal está de sabor, si necesita más azúcar o más sal. Le vamos de nuestra media taza de azúcar, le vamos a agregar 2 cucharadas soperas. Pero también le vamos a agregar 1 cucharada de sal. Y vamos a volver a rectificar su sazón. Bueno, miren, chicas, nuestro picadillo ya está. Vamos a rectificar otra vez el sabor. Está perfecto, de dulce y de sal. Vamos a apagarle y vamos a esperar a que se enfríe. Bueno, chicas, en lo que se está enfriando un poco nuestro picadillo, vamos a preparar nuestra nogada. Es lo más importante que vamos a hacer, porque esto le va a también dar el sabor inigualable a los chiles. Vamos a agregar nuestra nuez, ya le quité el agua. Obvio que lo vamos a hacer en 2 partes. Miren, vamos a agregarle queso. Por ejemplo, de este. Miren de qué tamaño es. Bueno, pues de este queso le vamos a agregar 1/4 parte. Bueno, otro poquito más. Y vamos a agregarle también un chorrito de jerez. Es de este jerez. Le vamos a poner, este es como media azúcar, le vamos a poner la mitad de eso. Ahora, también le vamos a agregar nuestra leche. Vamos a agregarle bien nuestro jerez.
y vamos a rectificar el sabor para ver qué es lo que más le hace falta. No le pongan crema, no le pongan queso, Filadelfia, no le pongan absolutamente nada de eso. Esto es lo que lleva nuestra nogada, nada más. Que le quieran poner lechera, que le quieran poner, eso es deformar nuestra receta. Vamos a rectificar el sabor de nuestra nogada. Esto es delicioso. Yo creo que le vamos a poner un poco más de queso. Miren, chicas. Le vamos a poner un poquito así, un poco más de queso. Le vamos a poner un poco más de azúcar. Nuestro azúcar restante. Y vamos a seguir moliendo. Ahora, vamos a volver a ver. Es una delicia. Miren, chicas, yo acá tengo más nuez. Porque saben que tengo un batallón y yo hago mucho. Con lo que le echamos de Jerez, le echamos, ustedes vieron que tanto de azúcar, la leche, la necesaria porque espesa. Queso casi le echamos todo entero, pero debe de ser de cabra, chicas, de cabra. Azúcar, pues la que necesitamos echarle, que no, si a ustedes les gusta muy dulce la nogada, pues háganlo a su paladar. Pero yo creo que con lo que le echamos fue exactamente el punto para la nogada. Ahora esto lo vamos a guardar en el refrigerador, en lo que empezamos a rellenar nuestros chiles y a capearlos, para que esto se empiece a concentrar, todos los ingredientes se mezclen que le echamos y sepa mucho más rica nuestra nogada. Bueno, chicas, miren, aquí están todos mis chiles. Yo voy a hacer 21 chiles. Aquí está mi picadillo. Si les sobra picadillo, no se preocupen, mujercitas, porque después lo pueden ocupar, incluso lo pueden congelar, y eso les sirve para comer chiles en nogada en otra temporada. Lo vamos a capear así, bien, metiéndole bien el picadillo. Miren, así, bien, bien, bien metidito. Todos los huequitos. Miren, así. Que cierre bien nuestro chile. Esto vamos a hacer con todos nuestros chiles. Bueno, gente hermosa, miren. Ya puse aquí mi chile. Estos chiles me salieron. Este fue el picadillo que me sobró de todo, del que vieron. Este me sobró. Este lo voy a poder hacer en la semana, pues con unos cuaresmeños, ¿qué les parece? Y puedo hacer unos de estos y unos de queso. No sé, ustedes díganme si quieren que haga yo eso. Bueno, vamos a preparar nuestro chile. Aquí está nuestra nogada, miren qué ricura. Vamos a echarle su nogada encima. Miren. Si ustedes supieran en serio qué rica quedó la nogada, sin necesidad de echarle quesos Filadelfia, que la lechera, que no, es así como va un chile. Vamos a echarle su granada. Sí, le digo, pues ¿qué vives ahí? Por algo este chile está cumpliendo, esta receta de chiles en nogada está cumpliendo 200 años, chicas. Es una ricura esto. Miren esto. El perejil, algunas personas se lo quitan, pero el perejil es bueno para la inflamación. Entonces ahora vamos a probar, gente hermosa. Lástima que ustedes no pueden estar aquí porque pues verían qué ricura. Vamos a probar cómo nos queda nuestro chilito. Ay, no sé si primero probarlo con la torta, de que estoy tan emocionada. Está grandísimo el chile. Ay, no, esto es una delicia. No. Es que en serio, chicas,
Es una ricura. Es una ricura esto. Esto es una delicia. Yo le digo a Katy que mi mamá me metió muy chiquita a trabajar con la... No sé qué años. Le digo que ya no pensaba yo en la semana que Y con un pedacito de torta de agua. Ay, miren esto. salí de ahí, soy chica, 10 años nomás. Me salí... Le digo a Santa Katy que... Es una ricura, chicas. Háganlo. Yo sé que este video a lo mejor fue largo, pero valió la pena. Miren lo que les enseñé a hacer. Sencillo. Había uno que... Y como la receta original debe de ser. A lo mejor nos faltó la biznaga, pero esa ya no se puede usar. Pero en serio, chicas, háganlo. Es una delicia. Les mando muchas bendiciones a todos. Saludos para todos. Y nos vemos en el próximo video. Y yo voy a seguir disfrutando de mi manjar. Felicidades a nuestra receta, porque esto es un orgullo de Puebla. Nos vemos. Bye, chicas. Voy a comer.